Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Estuve mirando noticias de Cuba y vi un titular que me llamó bastante la atención sobre un supuesto giro que va a darse en Isla Juana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado que para la cumbre del G77 de septiembre, que tendrá lugar en la capital, La Habana, y participará un grupo con más de un centenar de países, es algo que se ha construido al margen de las potencias tradicionales. Básicamente, el objetivo de esta futura conferencia será reforzar la unidad y encarar de manera eficaz los retos contemporáneos por los que está pasando el pueblo cubano. Sí se ha hablado muy superficialmente sobre los aspectos que van a ser tratados en esta cumbre, pero lo que sí se sabe es que va a participar China, luego los países africanos y por último los países latinoamericanos. Pero, ¿realmente este evento va a suponer un antes y un después para Cuba y su pueblo? ¿Se puede esperar alguna garantía estando China entre bastidores? Acompáñame y veámoslo. Cuba asume la presidencia pro tempore del Grupo 77 junto a China, siendo la primera vez que la mayor de las Antillas lidera este bloque negociador de los países en desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante la participación de Cuba en este mecanismo internacional? El grupo G77 más China es el grupo de concertación más amplio y diverso de la esfera multilateral. Con 134 Estados miembros que representan 2/3 de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas y el 80% de la población mundial. Supuestamente esto debería contribuir a ciertas mejoras tanto en la calidad de vida como en varios sectores. El grupo G77, fundado en 1964 por miembros del movimiento de países no alineados al término de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Este movimiento surgió con el objetivo de estimular los intereses económicos de los fundadores y fortalecer la capacidad de negociación conjunta dentro de la ONU. Tras más de 50 años de existencia, el G77 ha logrado mantenerse unido con el multilateralismo como principio rector de las estrategias de cooperación sur-sur. A pesar de las marcadas diferencias culturales, geográficas, económicas y realidades nacionales de sus integrantes, en el grupo conviven algunas de las economías más grandes del mundo, como son China o Brasil, junto con varias de las más pequeñas, por lo que en ocasiones resulta complejo hallar líneas de desarrollo comunes. Aún así, Cuba siempre ha desempeñado un papel activo en el G77 más China, desde su incorporación en 1971. Entre las principales contribuciones de la isla caribeña al trabajo del grupo está la promoción de la cooperación sur-sur como vía para contribuir al desarrollo equitativo entre los países. Por lo que después de esta cumbre, si todo lo que dicen es cierto, deberíamos de empezar a presenciar cambios para bien para el pueblo cubano. Y aunque, como hemos dicho, Cuba tiene un papel activo en este grupo desde hace muchos años, pero China juega un papel fundamental en el G77 para todos los países miembros, primero promocionando sus intereses y luego los objetivos comunes. Aunque muchos afirman que la composición del G77 más China es muy heterogénea y diversa, por lo que al tener un presidente rotativo es la clave para mantener la capacidad, estrategia, unidad y liderazgo del grupo frente a todos los procesos. Lo dejan caer como si todos fueran iguales y no hubiera un país o varios mandando detrás entre bastidores. Hasta aquí lo de hoy, gente. Veremos cómo evoluciona este asunto. Esta cumbre tiene fecha para el 15 y el 16 de septiembre, por lo que veremos a ver qué sucede. ¿Ustedes creen que estando Cuba junto a China de cabezas en esta reunión van a contribuir juntos a grandes cambios positivos? ¿O creen que en esta cumbre Cuba se va a quedar igual o peor? Y aquí solo va a ganar China mediante sus intereses propios. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y el desarrollo del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!